Nosotros entendemos a los emprendedores como ustedes, sobre todo cuando estás pensando en hacer un negocio, y muchas veces lo único que quieres saber es cuánto voy a tener que pagar de impuestos. Y obviamente sin hacer un cálculo, contratar a un contador o hacerlo tú mismo, no hay una manera de saber exactamente cuánto tienes que pagar de impuestos, porque pues se sabe hasta que haces y presentas tu declaración de impuestos. Pero nosotros en Conta.com hicimos una calculadora del impuesto sobre la renta con la que podrás saber un aproximado de cuánto vas a tener que pagar de impuestos. Ojo y repetimos, no es un cálculo exacto, para eso ya tendría que ser un papel de trabajo, contable, conciliado con tus cuentas de banco, etcétera. Pero es un ejercicio muy práctico para que puedas darte una idea de cuánto estarías pagando. Para eso vamos a entrar a la página de Conta.com. En el portal nos vamos a ir al apartado de recursos y tendremos dos calculadoras. Vamos a empezar con la calculadora de IVA. Ambas calculadoras son muy básicas, ya que nos ayudan para hacer un estimado, no un cálculo concreto. En la calculadora de IVA tenemos dos tipos de cálculos que podemos hacer: cuando queremos agregarle al precio IVA y cuando se lo queremos quitar. Por ejemplo, si yo quiero vender un producto a 500 pesos y quiero saber cuánto tendría que yo publicarlo ya con IVA, solamente en la calculadora de la izquierda voy a poner 500 pesos y voy a darle calcular. Aquí, como podemos ver, cantidad sin IVA 500, que es la que yo ya sabía, un IVA de 80 pesos, que es el 16%, y me da un total de 580 pesos. Pero ¿qué tal si fuera al revés? Ahora, yo fui y compré un producto que me costó 580 pesos y quiero saber cuánto fue de IVA y cuánto fue del subtotal. Lo pongo en la calculadora de la derecha, le doy en calcular y entonces ya puedo ver que el subtotal, es decir, sin IVA, fueron 500 pesos. Y aquí abajo podemos ver un poquito de qué es el IVA, qué porcentajes, qué tipos de IVA existen en México, quiénes lo tienen que pagar, etc. Ahora, si nos vamos a la calculadora del impuesto sobre la renta, también, como podemos ver, es un poquito más básica, pero nos va a pedir otro tipo de información. Lo primero que nos va a pedir es nuestro régimen fiscal. Aquí pusimos tres de los regímenes más comunes en personas físicas, que es el régimen de personas físicas con actividades empresariales, el régimen simplificado de confianza y el régimen de plataformas digitales. Ojo, no son todos. Por ejemplo, aquí faltaría el régimen de los otros ingresos, el régimen de arrendamiento, etc. Pero como les dijimos, son los tres más comunes. En este caso, nosotros vamos a hacer un ejemplo con el régimen simplificado de confianza. Nos va a pedir nuestros ingresos, que, ojo, para cuestiones del impuesto sobre la renta, que es lo que estamos calculando, no entra en juego el IVA. Si recordamos el ejemplo que vimos anteriormente de 580 pesos ya con IVA, mis ingresos no son 580, porque eso lleva IVA, se lo tengo que quitar. Para eso puedo utilizar la otra calculadora que ya vimos, 580 pesos ya con IVA, son 500 pesos antes de IVA. ¿Okay? Vamos a ponerle otro cero para hacer los 5,000 pesos. Con los gastos deducibles es lo mismo. ¿Qué gastos podemos deducir que cumplen los criterios de deducción? Es decir, que tenga factura, que sea necesario para el negocio, esté facturado tu nombre, etc. Y también lo vamos a poner antes de IVA. Por ejemplo, en este caso, supongamos 4,000 pesos antes de IVA, me quedó una utilidad de 1,000 pesos. Si tenemos retenciones de impuestos sobre la renta o tenemos un saldo a favor de impuestos sobre la renta anterior, lo podemos poner aquí. En este caso no los voy a poner porque supongamos que no hubo. Solamente le damos clic en calcular y ya podemos ver la utilidad fiscal y el ISR a pagar. Yo sé que ahorita les dije una utilidad de 1,000 pesos. ¿Por qué? 5,000 de ingresos, 4,000 de gastos. Una utilidad real financiera me quedé con 1,000 pesos. Pero para cuestiones del régimen simplificado de confianza, la utilidad fiscal es el ingreso, 5,000 pesos, y se calcula el impuesto a pagar, en este caso 50 pesos. Vamos a cambiar ahora el régimen fiscal, nos vamos a ir al régimen de personas físicas con actividad empresarial con los mismos datos, 5,000 de ingresos, 4,000 de gastos. Ahora sí, nuestra utilidad fiscal es de 1,000 pesos y tendremos que pagar 35 pesos de impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué pasa si en vez de gastos deducible 4,000 solamente pude deducir 1,000? Porque no encontré factura, porque no gasté tanto, etcétera. Le doy en calcular, mi utilidad asciende a 4,000 y voy a tener que pagar 227 pesos. Aquí esta calculadora nos puede servir para saber si nos conviene un régimen sobre otro. Y también, así como en la del IVA, podemos ver aquí un poquito de qué es el impuesto a la renta, quiénes lo tienen que pagar, cuáles son los tipos de ingresos que se tienen que pagar en impuesto a la renta, etc. Si te gustó este contenido y quieres saber más, regístrate en nuestro newsletter dejando tu correo aquí y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y siguiéndonos en redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn y todos lados. Y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Bye.